Recordemos que está escrito, ¿verdad? Y ahí tengo la base bíblica de que nuestra lucha no es, dice alguna versión, solamente contra carne y sangre. Amén. A veces también nos toca lidiar con carne y sangre, mis amados hermanos, entiéndase, algún ser humano, ¿verdad? Pero muchas veces ese ser humano con el que nos toca lidiar, escuchen bien, o está influenciado por algún espíritu inmundo, o nosotros somos los que estamos influenciados, por eso nos toca lidiar con cierta persona. Porque fácil es venir y decir, sí, él, ella, él es el que está influenciado. Pero ¿no será que también a veces lo que él o ella tiene se le revuelve por lo que tenemos nosotros también? Entonces la lucha no es solamente contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores, huestes y potestades, que dice la Biblia claramente que habitan en las regiones celestes, pero son potestades de maldad. Vamos a avanzar o a iniciar en este segundo culto, perdón. Dice la Biblia, mis amados hermanos, que en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45 dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, la encuentra barrida, dice acá, y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, qué podrá ser más depravado que el espíritu de fornicación? ¿Qué podrá ser más depravado? A ver, 2 espíritus de fornicación. Y entrando, dice, moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Si hay generación perversa, mis amados hermanos, se corre el riesgo de que seamos nosotros, dentro de nuestra generación, puertas abiertas, no para estorbarnos a nosotros y a nuestra casa, sino a nuestra generación. Entiéndase, nuestros padres son una generación, nosotros otra generación, nuestros hijos otra generación, y los hijos de nuestros hijos otra generación. Y la Biblia nos muestra acá, dice, así será esta generación, con esta generación perversa, de que nosotros podemos llegar, mis amados hermanos, a ser los que estorben esa generación. ¿Se imaginan ustedes? Como hermanos, imaginémonos ahorita, estorbando la generación de nuestros hermanos. ¿Cuántos hermanos ustedes tienen? Ustedes sabrán, 1, 2, 3, no lo sé. Pero ¿se imaginan ustedes estorbando la generación de sus hermanos? Pues que Dios nos libre, ¿verdad? En el primer culto mencionábamos a cuántos de nosotros nos han sacado por lo menos algún espíritu inmundo. Y la respuesta es que para que estemos acá, mis amados hermanos, yo creo que nos han sacado no solamente uno, sino sabrá Dios cuántos nos habrán sacado, porque de lo contrario, ustedes y yo no estuviéramos acá, menos estuviéramos sirviéndole, porque si a algo el enemigo y sus entidades se oponen, es al servicio del Señor. ¿Por qué? Porque recuérdense que el gran conflicto era de que Satanás quiso llegar a ser como Dios, amén, y ustedes y yo a Dios le damos adoración. Entonces, ¿qué quería él? Que le sirviéramos a él. Pero avancemos. Explicamos que los significados de esta palabra, dice acá casa, donde dice en amarillo, volveré a mi casa, de donde salí, significa morada, familia, casa, nación, pueblo, templo, palacio, santuario, vean este otro, hogar, tabernáculo, como la casa de Dios, Israel. Su casa en este punto dice, no hace referencia a la casa de Moisés, sino a la casa de Dios y a la casa de los creyentes. Pero esa palabra casa también significa cuerpo, o también significa una iglesia local. Así que, mis amados hermanos, ustedes y yo, si no nos alineamos a la voluntad del Señor, escúchenme lo que voy a decir, lamentablemente tenemos la capacidad de estorbar todo aquel lugar a donde nos dirijamos. Ustedes y yo tenemos la capacidad, por medio de estas ministraciones que estamos hablando, ¿verdad?, de estorbar el trabajo, valga la redundancia, donde trabajamos, la casa donde vivimos, la iglesia donde nos congregamos. Por eso yo les he dicho en más de alguna oportunidad, si encuentran la iglesia perfecta, no se congreguen porque la van a echar a perder.
Entonces, mis amados hermanos, la iglesia perfecta sabemos que no existe. Nos están perfeccionando para llegar a hacerlo, pero eso no va a ser acá en esta tierra. Muchas veces ustedes y yo podemos pensar, y les pregunto, ¿qué piensan ustedes de un cristiano? Veamos, vamos a ver. Espero que nadie va a decir, de mí está hablando. Yo estoy pensando nada más. Es un cristiano que se congrega. O sea, se entiende que si se congrega, pues ha dado una talla, ¿verdad? Tiene un servicio, sirve en algún área de la iglesia, pero solo entra y sale, y nada más. ¿Qué piensan de ese cristiano? ¿Podrá llegar a estorbar la congregación? ¿Por qué si no se mete con nadie? Solo viene, presta su servicio y se va. Ni adiós dice, ni hola dice, ni saluda, nada. O sea, solo sabemos que está ahí, pero no se mete absolutamente ni con nada ni con nadie. ¿Podrá estorbar la congregación? Si digo que sí, me voy a poner la soga al cuello solito, ¿va? Pues sí o no, mis amados hermanos. Los demás que dicen, ¿sí o no? Sí, es un estorbo. ¿Por qué? Porque es un ejemplo. Yo quiero ser como el hermano, yo quiero ser como ella no se mete con nada. Pero solamente cuando uno, mis amados hermanos, se empieza a meter, uno puede ser pulido. De lo contrario, una persona que solo viene y ni saluda, ni entra y se va, da su privilegio y adiós, y no se mete con nada ni con nadie, nunca podrá ser pulida su alma. ¿Por qué? Porque solamente cuando sea probado o probada, ahí se va a manifestar cuál es. Por eso es que no me meto con nadie, pastor. Entonces, ¿cuándo esa alma va a ser ministrada? Nunca. ¿Acaso ustedes y yo, cuando llegamos a algún trabajo por primera vez, tenemos problemas? Si apenas estamos llegando, pero conforme van pasando los años y nos conocen, se nos empieza a dar cuenta de que todos ustedes son cosas serias, hermano. Si aunque ustedes digan, no, yo no, ay Dios, ¿por qué nos han sacado espíritus inmundos si no somos nosotros cosas serias? Porque somos cosas serias, aunque ustedes y yo no lo queramos aceptar, somos ilicados, dijo alguien por ahí. Los espíritus inmundos son los espíritus de los cuerpos que murieron en el diluvio, raza irredenta de los días de Noé. Esto ya lo expliqué, mis amados hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Escuchen esto: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Quiénes entonces, mis amados hermanos, fueron esos espíritus inmundos a los cuales él dice que descendió a predicarles? Ahí lo dice claramente, lo acabamos de decir en el comentario, y lo dice acá claramente, que solo 8 se salvaron, y solo 8 personas existían en ese entonces. No, muy probablemente una multitud, calculen, pero ayúdenme, por favor, no se queden callados, hombre. ¿Cuántas personas habitarán La Pérez, la colonia, solo La Pérez? ¿Cuántas? Calculen ustedes, por favor. 50. No, hombre, 500 no, 50 tampoco, no, hombre. Si luego aquí vemos casi 50. Por ahí, así es una cantidad grande. Amén. Pongamos 1000 por cuadra. Ahí dejemos. Y que solo se salve uno de cada cuadra. Más o menos así la comparación, mis amados hermanos. Uno de cada cuadra. Y si yo estoy en la mera esquina, pastor, más o menos la comparación. Vean esta otra cita, pues. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Quiero tratar de avanzar para que por lo menos se lleven, aunque sea un punto, hermano, de cuáles son las casas a las que los espíritus inmundos deciden regresar. Porque ustedes y yo, y lamentablemente, hermano, a veces no vivimos con una mente tan espiritual, sino vivimos con una mente
espero yo que por lo menos no carnal, ¿verdad? Pero sí una mente muy terrenal. Estamos tan centrados en las cosas que vamos a hacer. Y miren, no, esto no es que yo esté tirándole piedras a nadie, sino a todos de igual forma. Son bromas. Pero miren pues, es un ejemplo sencillo, no tengo nada en contra de nadie, solo quiero decir. Pero yo les dije, si se pueden quedar al segundo culto, les dije a los primeros, quédense. ¿Por qué creen que no se quedaron? No es nada en contra de nadie, solo es un pensamiento. Porque tienen cosas que ir a hacer. Porque les dije, no creo que nadie no se va a quedar sabiendo que no tiene nada que ir a hacer. Entonces es ahí pequeñas cosas donde ustedes y yo decidimos lo más importante. Para los que no se quedaron, y repito, esto no es que yo esté tirándole piedras a nadie, solo es una verdad. Tienen cosas más importantes que hacer. Porque si no tuvieran nada que hacer, se hubieran quedado. Me doy a entender, o sea, no es nada en contra de nadie, solo estoy poniendo un pequeño ejemplo. ¿Qué vamos a hacer ustedes y yo al salir de acá? ¿Será que nos vamos a ir a dormir todo el día hasta mañana? No, tenemos cosas que ir a hacer, ¿sí o no? Que probablemente para nosotros no son tan importantes, por eso decidimos quedar. Solo es un ejemplo de cómo nosotros escogemos lo más importante, y si por eso se van a salvar o se van a perder, no estoy hablando de eso, solo estoy poniendo un ejemplo de que se les hizo una petición, pero no pueden cumplirla. ¿Por qué? Porque tienen más cosas que hacer, y algunos, les aseguro, no tienen nada que hacer, pero no les importa, así de simple. El día domingo, esto no es tampoco una ley o una regla, ¿verdad? Pero deberíamos de aprovechar para estar en los dos cultos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, lo que hablé en el primero, ahorita en el segundo casi ni mencioné nada. ¿Y acaso no fue importante lo del primero? Sí, todo es importante, sí, todo es palabra de Dios. Pero ustedes y yo somos los que decidimos. Mis amados hermanos, bendito Dios, miren, la pandemia nos dejó algo bueno en medio de todo, porque les aseguro que si hacemos un solo culto los domingos, les aseguro que muchos faltan. Pero por lo menos haciendo dos cultos, por lo menos está aquello, aunque sea voy al primero, voy al segundo, y planifican. Pero les aseguro que muchos, si hiciéramos un solo culto, faltan. Y entonces, mis amados hermanos, en medio de todo algo bueno nos dejó la pandemia, que por lo menos hay una opción, pero no debería ser una opción. Porque si ustedes se recuerdan, antes de la pandemia, ¿cuánto tardaban nuestros cultos? Empezábamos a las 9 de la mañana, y ¿a qué horas terminábamos? A la 1 de la tarde. Y ahora, mis amados hermanos, son las 8 de la noche y ya se quieren ir. Pero ustedes no eran los domingos, entre semana, ¿a qué horas terminábamos? A las 9:30 íbamos terminando, y ahora 8 de la noche, apenas acaban de venir a las 7:30 y a las 8 de la noche. ¿Si es como ustedes o no es como ustedes que estoy hablando? Ya se quieren ir. Entonces nos damos cuenta cómo tenemos cosas mucho, lamentablemente, más importantes. Y entonces, ¿por qué les menciono todo eso? Porque ustedes y yo podemos pensar, no, yo, espíritus inmundos, mi casa contaminada, Dios me guarde, Dios me libre. Y no nos damos cuenta, mis amados hermanos. Ay, Dios, que Dios nos ayude, padres. Les hago una pregunta a todos como hijos, a todos, sin excepción. ¿Cuántos de ustedes le ocultamos cosas a ustedes y yo les ocultamos cosas a nuestros padres? ¿Alguien que no le haya ocultado cosas a sus padres? Todos le ocultamos más de algo a nuestros padres. Pregunto, eso de ocultarle cosas a nuestros padres, ¿no podrán ser una puerta abierta para que el espíritu inmundo regrese? Entonces se dan cuenta de que ustedes y yo podemos pensar, no, mi casa es ahí lo vimos en los significados, casa de creyentes, pero aún ahí se fueron a meter los demonios, mis amados hermanos. Entonces, en este punto en el que estamos, si ustedes y yo, no es que yo les diga, ustedes y yo tenemos que creer que nuestras casas están contaminadas, no estoy diciendo eso. Ustedes y yo tenemos que creer de que los espíritus inmundos, solo por el hecho de decirnos cristianos, nos odian, no van a desear nuestro bien. Fue un espíritu inmundo, ahí lo traigo, vamos a ver antes de leer esto. Esto, pretenden volver inmunda a toda y a la nueva creación
de Dios. Entonces, mis amados hermanos, ante estas entidades espirituales, ustedes y yo siempre vamos a ser acechados. Pero una cosa es que nos estén acechando, pero otra cosa es que yo sea la puerta abierta para que entre a estorbar. En este caso, vamos a leer una vez más, mi casa, mi hogar, mi familia, mi cuerpo o mi iglesia. ¿Se imaginan ustedes que todos nosotros venimos acá a la iglesia porque esperamos recibir algo del Señor? ¿Sí o no? Y que en lugar de recibir algo del Señor reciba un espíritu inmundo porque oye, hermano, no quiere limpiarse. Entonces, ¿qué es lo que uno resulta haciendo? Mejor ya no voy. Y es ahí donde uno se da cuenta, mis amados hermanos, por qué mucha gente no quiere ser cristiana. Y con todo respeto se los digo, porque nos conoce, sabe cómo somos y no quieren ser cristianos. ¿Por qué? Porque nos conocen. Pero a nuestro parecer, ustedes y yo estamos bien, ocultando cosas. ¿Qué bien va a estar alguien ocultando las cosas, mis amados hermanos? No se puede estar bien. ¿Qué va a pasar cuando nos descubran? ¿Qué va a pasar? Ah, qué interesante. ¿Puede vivir en paz alguien que tiene algo oculto? ¿Puede vivir alguien en paz? Imagínense que tiene, nadie sabe, ¿verdad? Porque lo tiene oculto. Tiene unos 200,000 guardados. ¿Puede vivir en paz sabiendo que nadie sabe? Y tal vez viendo a sus hijos que no tienen un par de zapatos, pero el dinero. ¿Podrá vivir en paz? No, mejor que lo saque, ¿verdad? Vean, pues avancemos. Apocalipsis 18:2 dice, solo lo voy a leer porque no quiero hacer mucho énfasis en esto, solo quiero demostrar esto, que Babilonia se ha convertido en guarida de todo espíritu inmundo. Entonces ustedes y yo sabemos que Babilonia, mis amados hermanos, es un sistema, lo vamos a decir así, pues babilónico, pero también demoníaco, que va en contra de todo aquello que se llame Dios. Amén. Es el sistema para la manifestación del anticristo. Y claramente lo dice ahí, que Babilonia se convierte en guarida ¿de qué? De todo espíritu inmundo. Es lo que les decía en el primer culto. ¿Cómo es posible de que nuestra casa, cómo es posible que nosotros, que nuestro templo pueda convertirse en guarida de espíritus inmundos? La única respuesta es el pecado, mis amados hermanos. La única respuesta es querer ir en contra de Dios y pensando que ustedes y yo aún estamos bien. Miren el famoso error de Adán. Adán, has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras. ¿Y qué le dice? Ya sabemos, le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Pero tenía el mandamiento, ¿sí o no? ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces? Ah, sí, Dios mío, perdóname, yo fui. Lo primero que el ser humano hace a veces es excusarse. Y en medio de todas nuestras excusas, le queremos echar la culpa a Dios. Eso fue lo que hizo el hombre cuando lo confronta. Entonces, el no vivir alineado y acorde a la voluntad de Dios puede hacer, mis amados hermanos, ya vimos todos los significados de la palabra casa, que nosotros seamos posibles receptores, como ya lo leímos, de un posible espíritu inmundo que salió de alguien. Pero probablemente ese alguien sí se llenó. Y como nosotros seguimos viviendo igual, no se encontró a nosotros. Ni siquiera salió de nosotros. Fue el ejemplo que pusimos en el primer culto. O sí salió, pero decide regresar. Miren esto, pues, quizás haya pasado en algunas casas, quizá no. ¿Conocerán ustedes, o quizá en su casa pasó, de que tal vez en su casa o en la casa de alguien era muy, como lo dijeron en el primer culto, era muy amargado? De repente resulta que ese alguien tal vez se metió con el Señor y el Señor lo liberó. Y ahora resulta que otro que no era amargado es el amargado. Se amargó el otro. ¿Conocerán algún caso así? ¿De dónde? Si el amargado, por ejemplo, era uno y ahora yo vivo feliz y el amargado es el otro ahora, ¿por qué? Si él era feliz, si ella era feliz, hasta como dijo aquel, hasta que te conocí. Respóndanme pues, por favor, ¿por qué?
Si no era él, no era ella la amargada o el amargado, ¿por qué resultó amargándose? Una habitación se quedaron los espíritus. No. Porque él recibió el espíritu inmundo, ¿no? Más o menos. Porque recuérdense que claramente hablamos que el espíritu inmundo se fue, me dejó solo su veneno. ¿Sí se fue o no? ¿Y por qué si se fue? ¿Por qué resultó entonces el otro contaminado? Tenía la puerta abierta. El otro estaba... Ajá, porque regresó. Y cuando regresó, entonces el otro tenía la puerta abierta. ¿Cuál fue la puerta abierta? Que no se llenó. Probablemente la amargura del otro la cansó tanto, que cuando regresó el espíritu inmundo que echaron fuera el otro la amargura, él fue el receptor más débil. Y se amargó. Espero yo que no pase en nuestras casas, mis amados hermanos, pero es el ejemplo por lo cual podemos convertirnos en guaridas de espíritus inmundos. Ayúdenme, por favor, dicen amén. Ayúdenme, pues, por favor. Están diciendo amén. ¿Cómo se imaginan ustedes qué carácter, qué esencia, qué naturaleza le da Dios al hombre cuando lo crea? ¿Qué características tiene que tener ese hombre que Dios lo ha creado? Ayúdenme, pues. Muy bien, humilde, ¿qué más? Apacible, ¿qué más? Acomedido, Dios lo usa, ¿qué más? Amoroso, ¿qué más? Obediente, ¿qué más? Feliz. ¿Están escuchando todo lo que están diciendo? Así es como Dios nos ha creado. Yo no veo a ningún niño que cuando nazca amargado, hermano. Antes bien todo le da risa, todo por todo se ríe. Y a uno no le da risa por lo que ellos se ríen, sino se ríen porque ellos están riendo. Pero ¿y por qué con el paso del tiempo, por qué se amargan? ¿Por qué ya no somos humildes? ¿Por qué ya no somos felices? ¿Por qué ya no somos amorosos? ¿A cuántos de ustedes de niños les caía mal que sus papás los abrazaran? Nosotros mismos buscábamos los brazos de nuestros padres y después, cuando ya crecimos, ¿qué nos pasó? Probablemente, como lo veíamos en el primer culto, un espíritu familiar decidió regresar y yo fui la puerta abierta para que me estorbara a mí y a los míos. Y llega un punto en el que aquel que le gusta dar amor, no, así ya no lo abracen muchachos, no sé. Cerró la puerta. Que Dios nos ayude, decimos amén. Los espíritus inmundos pertenecen a un rango de huestes neuma. Son espíritus de maldad, tienen nombres genéricos, ocupan lugares celestiales y afectan a la humanidad como también a los animales. Hay animales, mis amados hermanos, que son influenciados por espíritus inmundos. Recuérdense que la Biblia dice claramente que los demonios o espíritus inmundos que están en el Gadareno, ¿qué dijeron? Permítenos ir a los cerdos. Y ahí dice la historia que nació el jamón del diablo. Operan, vean esto que tremendo, los espíritus inmundos operan como eslabones de cadenas. ¿Han visto ustedes una cadena cómo es? ¿Sí? Y cuando se les rompe, ya no la vuelvo a ver, pastor. Buscan el que el creyente vuelva a su antigua manera de vivir. ¿Cómo éramos antes de Cristo, mis amados hermanos? Probablemente quizás alguien se anima a decirme, ¿alguno de ustedes era fiestero o fiestera? Sí, dice Pedro, imagínense, salió tremendo. ¿Sí eran fiesteros o no? Sí. ¿Qué? ¿Cómo? No eran fiesteros, ¿y qué eran? Ejemplo en mi vida, pues que mi mamá estuvo trabajando y viviendo, nunca fuimos a... Casi que era huérfana entonces. ¿Y los demás qué eran?
¿Qué hacían pues, hermano? No, pastor, si a mí Cristo se rayó conmigo, pastor, cuando me salvó. Ay, Dios. ¿Ah? ¿Qué eran, mis amados hermanos? ¿Cómo eran ustedes? ¿Alguno tenía algún vicio? ¿Sí? ¿Nadie más tenía vicios? ¿Alguno ha creído? ¿Orgulloso? Todavía, pastor. Bueno, entonces se dan cuenta que el Señor nos sacó de todo eso. Escuchen pues, estos son contra los cuales batallamos, mis amados hermanos. Yo lo coloqué acá porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice esta versión, aunque hay una que dice que sí, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad que habitan ¿en dónde? En las regiones celestes. Vean esto, los principados son como los arquitectos, mis amados hermanos. Amén, arche, y de esa palabra arche, de ahí viene la palabra arquitecto. Las potestades son exousias, son autoridades. Los gobernadores son cosmocrator, o sea, están en el cosmos. Pero miren esto, qué curioso, que las huestes espirituales, ¿cómo dice ahí? Neumáticos. ¿Se imaginan ustedes eso? No, pastor, no me imagino nada. Como lo mencionamos, en este caso las huestes espirituales tenían nombres genéricos: abandono, aislamiento, amargura, avaricia, bloqueo, burla, culpa, debilidad, derrotismo, desánimo, desamparo, dolor, duda, egoísmo, engaño, envidia, incredulidad, indignidad, inseguridad, impaciencia, mentira, miseria, orgullo, pereza, rechazo, resentimiento, robo, ruina, soberbia, soledad y tristeza. Y a veces todavía le ponen soledad, no te marches. No sé cuánto leí, hermano, pero algunos de ustedes podrán identificarse. Yo me sentía así. ¿Sí o no? ¿Ya no se sienten así? Entonces nos estamos dando cuenta que esto no es un sentimiento, es un espíritu inmundo. Pero bueno, no sé por qué, pero quiero avanzar. Los espíritus inmundos pretenden volver inmunda a la nueva creación de Dios. Escrito está: las cosas viejas, ¿qué dice la palabra? He aquí. Entonces ustedes y yo, ¿qué somos? ¿Viejos o nuevos? Nada de viejos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que los espíritus inmundos pretenden? Pretenden volver inmunda a la nueva creación de Dios. Somos una nueva creación. ¿Y cuál es el trabajo de los espíritus inmundos? Volvernos inmundos. Entonces, si acaban de decir de que cuando el Señor nos creó para ser felices. ¿Y por qué a veces durante el día andamos todos contristados? ¿Alguna vez se han visto en el espejo cuando andan así como alicaídos? Sinceramente y con todo respeto, pero ¿acaso no se mira uno más viejo? ¿Acaso no se miran más feos? Y llega un punto en el que uno dice: ya viéndome así todo triste, todo feo. ¿Y qué me vio mi esposa? Dice uno. De veras, hermano, a mí me ha pasado. ¿Y qué me vio? Como dice el coito: ¿y qué viste en mí? Solo la pura gracia del Señor, cuando andábamos bien, porque de lo contrario, por más que se pongan, ¿qué es feo? Su intención es usar el cuerpo del humano con fines inmundos. Ayúdenme. El cuerpo del humano para fines inmundos. Algo que sea inmundo que el cuerpo del humano lo haya realizado. Acaban de decir, mis amados hermanos, que eran esto. Ustedes no se pongan a pensar. Algo inmundo que hayamos hecho con nuestro cuerpo. Un ejemplo puede ser robar. ¿De dónde yo resulto robando? ¿De dónde? De la necesidad que tiene, hermano. ¿Sí me doy a entender?
¿Por qué? Y hay un montón de cosas. Lo que pasa es que ustedes creen que porque se quedan calladitos no los conocemos. Los conocemos. ¿Alguna vez han maltratado a alguien? Solo a mi suegra, padre. ¿Sí o no? ¿Y de dónde salió ese maltrato? Eso era antes que no lo hacía. ¿Pero de dónde salió? Mis padres, yo. De los espíritus inmundos. Y hasta la fecha, mis amados hermanos, que Dios nos libre. Pero hay cosas que son inmundas y lamentablemente a veces ustedes y yo prestamos nuestro cuerpo. ¿Por qué si sabemos que son inmundas? Volvemos a la cara con lo mismo porque el espíritu inmundo decide regresar. Para ello necesariamente necesitan de un cuerpo humano. Hay algo muy importante acá, que los espíritus inmundos no matan. Como dice el dicho, pastor, lo que no mata engorda, entonces venga a nosotros tu reino. No, aunque no matan, mis amados hermanos, pero sí hacen inmundo el cuerpo. Espíritus que tuvieron cuerpos de otros humanos que quieren prolongar su tiempo en esa tierra. ¿Cómo? Salieron de un cuerpo, pero encuentran otro cuerpo y se quedan ahí. Bueno, avancemos. Aquí está la cita, a mí nada más la vamos a mencionar. La cita donde el Gadareno, es que esto es interesante también. Miren, la Biblia dice ahí que el Gadareno, mis amados hermanos, estaba, primero dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Luego dice que los demonios le rogaron para que los mandara a los cerdos. Pero el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Y qué responde? ¿Qué responde? Legión, porque somos muchos. Vean esto, qué interesante. Vean, que es que los espíritus inmundos, con todo respeto, deberían de haber sido taxistas. ¿Cómo así dice la pastora? Es que yo no sé si ustedes han visto, mis amados hermanos, pero los taxistas son montoneros. Le pasa a uno y cuando mira, ahí está el montón. ¿Los han visto o no los han visto? Ustedes deberían de haber sido taxistas. ¿Por qué digo esto? Porque miren, pues, ¿de dónde viene la palabra Gadareno? Ya se los dije, de la tribu de Gad. Entonces, ¿por qué a este le decían Gadareno? Porque era descendiente de la tribu de Gad. La palabra Gad significa tropa. Y una tropa, mis amados hermanos, es un término que se utiliza en el ejército, y una tropa está conformada por 100 soldados. 100. Entonces, ¿qué pasó acá? Se enfrentó una tropa a una legión. Por eso les digo que son taxistas, son montoneros. Porque una legión, vean esto acá, dice, la legión romana, derivado de, recoger significa juntar y seleccionar. Era una unidad militar de infantería básica de la antigua Roma. Consistía en un cuerpo de infantería, esto me llamó mucho la atención, infantería pesada, de unos 4,200 hombres. Esa es una legión. Según el historiador antiguo Polibio, luego dice que más tarde alcanzaría entre los 5,200 y 6,000 soldados de infantería y 300 jinetes, para completar un total de entre 6,000 y 6,300 efectivos. Según cuenta Tito, las legiones tenían asignado un nombre y un número. Entonces, aproximadamente, ¿de cuántos soldados era una legión? De 4,200 a 6,300. Entonces, ¿por qué el pobre Gadareno se endemonió? Porque no significa que porque sea Gadareno sea endemoniado, porque él era de la tribu de Gad. Amén. Pero ¿por qué el Gadareno se endemonió? Ustedes y yo decimos Gadareno igual endemoniado, pero no es así. ¿Por qué se endemonió el Gadareno? Porque le vino una legión y lo intentó enfrentar ¿con cuántos? Con una tropa. Le vinieron 6,300 soldados, y como lo dice acá, de infantería pesada, y él solo tenía 100. Ahora traslademos esto a nuestro tiempo, mis amados hermanos. ¿Se endemonió el Gadareno, sí o no? Porque luego dice acá, vamos a leerlo para que lo tengan presente. Dice,
Espíritu inmundo, aquí está, hasta abajo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Pero arriba dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces, ¿qué tenía este pobre Gadareno? Aparte de espíritus inmundos, ¿qué dice hasta abajo? Que los demonios, y es lo mismo un demonio o un espíritu inmundo, no es lo mismo. Amén. Y miren, entonces este pobrecito tenía espíritus inmundos y tenía demonios. ¿Quién iba a ganar? Yo creo que es lógico, 6.300 contra 100. Ahora les pregunto, ustedes y yo vamos a decirlo como personas individuales, somos uno. ¿Y por qué el espíritu inmundo puede entrar a la casa, al hogar, a la familia, al cuerpo, a la iglesia? ¿Por qué? Si se supone que es uno también. Ya explicamos, ¿verdad? Que ahí el Gadareno, ¿por qué se endemonió? Porque fue una batalla, mis amados hermanos, 100 contra 6.300. Es como que pusiéramos a jugar Barcelona con la selección sub-20 de Guatemala. ¿Qué creen que va a pasar? Gana la selección, hermano, seguro. ¿Me di a entender? Pero no me han respondido. ¿Por qué? Yo, como persona individual, ¿por qué un espíritu inmundo puede volver a entrar? Si es uno contra uno. ¿Por qué se le metieron al Gadareno? Nada, me responden ustedes, hermano. Porque el espíritu inmundo conoce muy bien las debilidades de uno. ¿Con las qué? Las debilidades. Ah, ahí está, eso es todo. Porque la Biblia dice, mis amados hermanos, que el espíritu está dispuesto, pero el cristiano carnal es débil. Estoy parafraseando, pero la carne es débil. Y yo les he dicho que esa palabra que dice ahí, carne, es una palabra que es sarx, que significa unión del alma y del cuerpo. Entonces, por eso repito, la Biblia dice claramente que el espíritu está dispuesto. Ustedes están dispuestos aquí, si es posible, pastor, termine el tema hasta las 5 de la tarde, según usted. Su espíritu está dispuesto. Amén. Un amén. Su espíritu está dispuesto. ¿Pero qué dice su carne? Yo les aseguro que yo les digo, vamos a terminar a las 5 y no aguantan, se los aseguro. Yo tengo que hacer, yo tengo que ir a comer, hay venta, tengo que ir a... Y tengo, no aguantan. ¿Por qué? Porque el cristiano carnal es débil. Entonces, ¿por qué un simple espíritu inmundo? Vamos a volver a leerlo acá. Mencióname alguno rapidito. Impaciencia, pastor. ¿Por qué el espíritu inmundo de impaciencia puede más? No vamos a decir que nosotros, que un ser humano. ¿Por qué? La respuesta es la misma, hombre. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dice. Pero yo se los parafraseo. Pero el cristiano carnal no aguanta nada. Es impaciente el cristiano carnal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si el cristiano es débil, ¿qué tan fuerte podrá ser el espíritu inmundo? Creo que no muy fuerte, hermano. ¿Qué razón? Ay, Dios, se me fue el tiempo. Bueno, vean, pues, les voy a dejar nada más este punto. Yo traigo nada más acá 2 puntos. Amén. Pero no crean que las casas a las que los espíritus inmundos regresan son solamente 2. Hay muchas casas. Pero ayúdenme, por favor. ¿Qué características tiene un paralítico? Antes que respondan, ¿por qué les hago estas preguntas?
para que ustedes mismos se respondan y disciernan y entiendan, mis amados hermanos, ¿quién puede llegar a ser un paralítico espiritualmente hablando? Y por lo tanto, cualquier espíritu inmundo que sea echado de esa casa, de ese cuerpo, de ese hogar, de esa familia, de esa iglesia, va a regresar. ¿Por qué? Por las características de dicha casa. No me atrevo a preguntar, voy a preguntar, pero no me respondan, solo mediten. ¿Será que será que en alguna oportunidad de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra iglesia, habrá sido echado algún espíritu inmundo y será que habrá regresado el inmundo? No me respondan. Yo voy a responder, no lo sé. Probablemente, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos la respuesta, pero no quiero decirla. Probablemente lo sabemos, pero ¿por qué? ¿Por qué regresó? Como lo mencionábamos en el primer culto, por la necedad. Ya se le dijo al varón, iba a decir otra cosa, pero mejor digo varón, o a la muchacha, o al joven, o a la señorita que no, y que sigue siendo el ¿qué podemos decir? Necio. Puede ser la puerta abierta. Ahora ayúdenme pues. Características de un paralítico. Siempre hay que llevarlo a un lugar. Miren qué tremendo. Hay que estarlo llevando, hermano. Y que Dios nos dé. Dijo un pastor, yo quiero morir como David, dijo. David murió lleno de días, fuerte y rico, dijo. Ni un amén, hermano. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para que conforme vayan pasando nuestros años, no tengamos necesidad de que nadie nos ande cargando, ¿verdad? Y por aquello de las dudas, pónganse a dieta. Bueno, ¿qué dijo la pastora? Hay que estarlo llevando. Un paralítico, hay que estarlo llevando. Hay que estarlo jalando. Hay culto, hay ensayo. Pero yo tengo que hacer. Paralítico. Sí, así es la cosa, mis amores. Es que ustedes se ríen. Tal vez yo lo hago con gracia, pero así es. Un paralítico no puede, no va a estar. Está lloviendo. Vivo lejos. Ay, tengan gracia, hermano. Yo diría lejos que la iglesia esté carretera El Salvador. Ahí sí diría yo lejos. Callados se quedaron, nos estaban riendo hace un ratito, pues. No sé, pero dijo alguien por ahí, a mí también me pasó. Yo por ahí tuve ¿Alguna vez hubo necesidad que nos estuvieran jalando? Vamos a la iglesia, hombre. A mi iglesia donde yo iba así. Llegaba una persona así que su familia lo llevaba. Yo pensé que usted la llevaba. ¿Alguna vez a ustedes? Vamos al culto, hombre. Vamos a la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo estaban? Es espiritualmente hablando paralítico. ¿Ahora? ¿Qué dijeron? ¿No escuché? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué ahora ya no tengo necesidad que nadie me esté llevando? ¿Qué ha pasado? Respondan, hombre. Porque uno ha sido libre. Ahí está, el espíritu inmundo se fue. Pero mañana, está lloviendo. No hay ninguna indirecta para de la danza. Y yo con mis chinitas. Ay, no. Otro día que me pongo. Así está en la danza. ¿Qué puede pasar? Si nadie tenía necesidad de estarlo jalando. ¿Y ahora por qué no quiere? ¿Y ahora por qué el clima? El dinero. ¿Qué más? El pastor va a seguir con su serie del paralítico. No crean, hermanos. Hay gente que no viene por los temas, aunque no lo crean. Hay gente que no viene por las prédicas así. ¿Se fijan irse a la venta? No son bromas. Pues sí, respóndanme.
¿Qué preguntó pues? Esto, de que si antes me tenían que jalar, ahora ya no, y de repente otra vez me tienen que estar jalando, ¿qué pasó? Ahí está, ¿se dan cuenta? Pero ¿por qué regresó el espíritu inmundo? Porque ustedes y yo, bueno, ustedes y yo no, solo estamos predicando, ¿eh? Porque nos volvimos a lisiar, algo nos volvió a lisiar, algo nos volvió a convertir en paralíticos. ¿Y qué fue ese algo? Nuestra alma, nuestros deseos, nuestro bienestar antes que la casa del Señor. No es correcto. Es que no es nada más, mis amados, no es nada más. ¿Se imaginan ustedes qué creen que pasaría? De que el Señor diga, los que estén en el culto el día lunes se van a ir arrebatados. ¿Qué creen que haríamos? Llueva. ¿Qué más? Truene. O relampaguee, dicen por ahí. ¿Qué haríamos? Ahí estamos. Ahí estamos. Pero como la hora nadie la sabe, Dios conoce mi corazón y aquí en mi camita me va a venir a traer. Miren, solo una característica, otra característica de un paralítico: no se mueve, hermano. Está como aquel chiste que yo les conté la vez pasada, que alguien llegó y quería ver quién era el más perezoso de todos. El que levante la mano, el que quiera ganarse este billete de 100. Y todos los perezosos empezaron. Al final hubo uno que no levantó la mano. Aquel es más perezoso porque no levantó la mano. Tenga, le dice, tiene su billete de 100, pero métamelo en la bolsa. No se mueven para nada, hermano. Hay que estarle diciendo, haga, traiga, ponga, lleve, quite. No, si no, no hacen nada. Y la vez pasada yo tuve una oveja, gracias a Dios ya se fue a Texas, decía ella. Es que me voy a Texas, pastor. Y cuando empezó a decir que se iba a Texas, yo no le creía porque no tenía ni que caerse muerta, según yo. Y de repente llegó, mire, pastor, me salió la visa. Ay, gracias a Dios, dije. Y la nena también, ay, gracias a Dios se fue. Y de vez en cuando comenta ahí los videos, ni leo qué comenta, hermano. El asunto es que quería que le dieran las llaves del templo, allá en la zona 6, para que no empiecen a ver quién abre la iglesia. Y se las dimos, hermano. Y hubo un culto glorioso en el que llegó un borrachito y el Señor lo liberó, pero el culto terminó, ¿verdad? Y como ella era la encargada de cerrar el templo, el asunto es que cuando ya no había nadie, el borrachito regresó, que quería seguir, ya no estaba borracho, se fue a bañar y regresó. Y entró un momento y estuvo orando y después dice que lo sacó. Ay, ustedes saben cómo soy yo, un amoroso. Me encendí en el espíritu y ¿qué creen que hice? Le quité la llave. Ni una semana le tardaron las llaves de la iglesia. Pero yo quería servirle al Señor, pero quería hacer lo que ella quería. Entonces imagínense, un paralítico no se mueve. Pónganme aquí un ejemplo de la iglesia, un ejemplo en sus casas. Están viendo que está el gran cerro de ¿qué? En la casa. De trastes, ropa. ¿Qué más cerros hay en sus casas? El cerro de tortillas, ese sí, ¿verdad? Y tal vez están viendo que quien es el encargado de lavar, lo que sé yo, no está, no puede, está enfermo, está enferma, y le van a sacar la ropa y le echan loción y se vienen al culto a ministrar. No hacen nada. ¿Así son ustedes en su casa? Solo en la iglesia, pastor, porque ahí usted es el encargado. ¿Qué más hace un paralítico? Ya tengo que ir terminando, hermano. Tienen que estarlo limpiando. ¡Ah, la gran también! ¿Escucharon? Creo que una profecía hoy hablaba de eso, de que había que limpiarlo, de que teníamos que limpiarnos. ¿Así fue o no fue? Sí, ¿verdad? Hay un paralítico, hay que estarlo limpiando. Espero yo en Dios que a ninguno de nosotros nos toque eso. Solo un amén.
Que me limpie, pastor, si ya lo limpió cuando tan pequeño. Pero ¿por qué hay que estarlo limpiando? Y no estoy diciendo que está paralítico, pues. Yo no sé, hermano, pero yo me pongo a pensar de que a veces gente que está así se desahucia solito por la incomodidad o la vergüenza, mis amados. Les decía contar algo que me pasó, pero ya me dio vergüenza. El asunto es que me enfermé, mis amados hermanos, y tenían que ponerme una cosa. Y yo dije, no, yo me la pongo. Y yo me la puse. ¿Y qué se puso? Pues, eso ya no voy a contar. Pero ¿y si hubiera estado paralítico? Con todo y vergüenza me la habían puesto. Después otro día me recuerdo que, bueno, mire, que vamos a hacer esto, va a estar bueno. Llegué a la clínica y una señora, hermano, entra ahí y se quita toda la ropa, Eso fue uno de los días más vergonzosos de mi vida. ¿Pero qué hice? De ahí cuando desperté, ya saben ni qué me hicieron, man. Pero ¿será cómodo para una persona que lo estén limpiando? No sé por qué dije limpiar. ¿Por qué no dije limpiando? Ay, no. Que ustedes son. ¿Será cómodo? ¿Y qué tan cómodo será para nosotros como pastores o para sus papás estarles diciendo siempre lo mismo? Siempre lo mismo. Y los pastores. Entonces, mis amados hermanos, ya 3 pequeños ejemplos que son prácticamente ejemplos de la vida real, que nos demuestran claramente por qué los espíritus inmundos regresan. Y ni siquiera hemos mencionado la Biblia. Entonces yo creo, mis amados hermanos, que la limpieza personal, yo no creo que ninguno de ustedes, su mamá o su papá, lo tengan que bañar todavía. Quizás la nena o nadie. Ahí ninguno. O algunos necesitan que lo bañen todavía. Aunque algunos sí, hermano, necesitan que lo despejen una buena bañada todavía. Ya me bañé y solo la cabeza metieron. ¿Qué tan dispuesto está su espíritu? 2 amenes. La carne es débil, pastor. Vamos a terminar con ese punto. Hay que estarlo limpiando. ¿De qué tenemos necesidad que nos estén limpiando, hermano? Un espíritu inmundo ensucia. ¿Por qué el Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos? Porque se ensuciaban. Entonces que el Señor nos ayude y de verdad, tengo que terminar, no quiero, pero tengo que terminar. Mantengámonos alineados a la voluntad del Señor. Si el Señor les pone el deseo de orar, mis amados hermanos, oren. Pastor, pero me quedo sin palabras. Aprenda entonces, bueno, mejor dicho, en lugar de aprenda, deje que el Espíritu Santo lo llene para que hable en lengua. Pero si eso no importa, usted hable en lengua. Ahí el Espíritu Santo lo va a llenar. Amén. Tampoco estoy diciendo pasen 24 horas orando. 5 minutos, si es lo que aguantan, oren sus 5 minutos. 2 minutos, poco a poco la Biblia habla de que tenemos que ejercitarnos en la oración. Poco a poquito, cuando ustedes vengan a sentir, va a haber bastante tiempo de intimidad. Yo le hice una pregunta a un apóstol ayer o antes, creo que fue, ¿no? Y él me mandó un audio. Y yo le decía a la pastora, mira, de todo lo que me dijo, una palabra me llamó la atención. Y en su respuesta me mencionaba, y se los voy a decir más o menos. Él me decía, mírame, la venida del Señor, hablando del arrebatamiento, no va a ser anunciada desde los púlpitos. O sea, diciendo mañana viene el Señor. La venida del Señor va a ser anunciada al corazón del hombre
que tenga intimidad. Todos los que tengamos intimidad, sabremos cuándo viene. Me habló más cosas, pero eso fue lo único que me marcó de la respuesta que me dio. Entonces, mis amados hermanos, si ustedes y yo queremos crecer, así como en lo literal, y lo digo con todo respeto, pero cuando uno se casa, se empieza a multiplicar, ¿pero acaso la multiplicación viene solo por imposición de manos? No, hay que tener intimidad. Igual es acá, el crecimiento no puede venir, mis amados hermanos, si no hay intimidad. Entonces, todos aquellos que decíamos anhelar la venida del Señor, bueno, parecía redundante, ¿verdad? Que decíamos que el Señor venga, tenemos que tener intimidad. Y el Espíritu dará testimonio a nuestro espíritu de que el tiempo se ha cortado, de que el tiempo se ha llegado. Entonces pusimos unos pequeños ejemplos, mis amados hermanos, pero les dejo esto en su corazón y analicemos. Si antes hacíamos las cosas bien, ¿por qué ahora me tienen que estar jalando? ¿Me tienen que estar diciendo lo que yo haga? ¿No será que ya el espíritu inmundo regresó y espiritualmente hablando podamos estar paralíticos? Eso solo el Señor lo sabe. Yo no se los puedo decir que así es, o sea, que así estamos, pero el Señor sí lo sabe. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Bueno, después de este breve resumen, vamos a empezar con el desarrollo. Yo estoy guardando mis cosas, pastor. Amén, amén y amén. Demos una fuerte ofrenda de palmas.